días, soy Diana Castillo del Canal TV. Para el día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a aclarar temas como la crisis económica. Su nombre es Juan Osorio, uno de los integrantes más importantes y reconocidos del mundo económico. Bienvenido, Juan, y bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días, Diana, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. No, muchas gracias a ti por invitarme a tu programa. Para mí es un placer compartir pues, mis experiencias y mis conocimientos contigo y con todos tus televidentes. Bueno, ¿qué provoca que se dé una crisis económica? Primero hay que entender qué es crisis económica. Entonces, una crisis económica es la fase de un ciclo. Quiere decir que siempre durante toda la historia han habido crisis económicas y de hecho son necesarias las crisis económicas. Lo que sucede es que hoy en día una crisis económica ya no es como era hace 30 años, 40 años, 50 años o si me voy más tiempo atrás. ¿Por qué? Porque antes las economías de los países eran economías cerradas, es decir, ellos mismos se encargaban de producir, de comercializar o de prestar servicios. Luego, pues si un país tenía una crisis económica porque hay una deficiencia de comercialización, de prestar servicios o de producción de productos, entonces había una crisis económica en ese país, ¿sí? Pero hoy en día las cosas han cambiado. ¿Por qué? Porque hoy en día, más que todo, las crisis económicas dependen es de cualquier factor que afecte un país que sea proveedor de productos y servicios para otros países. Me voy a tratar de hacerme entender un poco mejor. Por ejemplo, en este momento, la guerra entre Rusia y Ucrania afectó toda la economía mundial. ¿Por qué? Porque Rusia es un país productor de petróleo. Al mismo tiempo, Ucrania es un país productor de mucho alimento. La mayoría del trigo viene de Ucrania, como de Rusia también vienen muchos insumos para lo que es la parte agrícola en la mayoría de los países. También Rusia es proveedor de gas en muchos países de Europa. Entonces, ¿qué sucede? Al momento en que ellos entran en crisis y, digamos, los otros países empiezan a tratar de cortar esos lazos comerciales que tienen con Rusia, pues los productos se elevan su costo. Ucrania entra en guerra y pues digamos deja de ser proveedor de alimentos y los otros países tienen que comprar a otros terceros países pero a costos mucho más elevados. Al subirse el costo de los alimentos pues se sube el costo de vida de todos los demás países. Eso es como para que tengamos un ejemplo, ¿sí? De lo que puede pasar cuando un país que digamos es gran productor o proveedor de un producto o servicio para varios países puede afectar la economía global hoy en día. De hecho, fíjate lo que estamos haciendo. En este momento estamos haciendo una entrevista. Tú estás en tu estudio y yo estoy en mi oficina. Esto tiempo atrás, antes no se podía hacer. Entonces digamos que hoy en día ya son muchos factores económicos que pueden ocasionar una crisis económica a nivel mundial, ya no únicamente para los países. Viendo más concretamente, la crisis económica actual, antes de la guerra entre Ucrania y Rusia, viene, por decirlo así, es como un coletazo de todo lo que sucedió en el confinamiento a raíz del COVID. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando se hace la apertura económica nuevamente, que ya la gente empieza a trabajar, empieza a ocupar sus puestos, resulta que empieza a haber una escasez de contenedores a nivel mundial para distribuir toda la mercancía. Uno de los mayores países productores es China, ¿sí? O toda la zona asiática son proveedores, entonces los celulares, computadores, pantallas, mucha mercancía viene de Asia. Y ellos aún así seguían confinados y fuera de eso había una crisis de contenedores. Eso hizo que hiciera falta materia prima para fabricar, digámoslo así, vehículos, computadores, tablets, pero había una alta demanda de estos dispositivos y pues no había materia prima. Entonces esto hizo que todos los costos se elevaran.
A eso hay que sumarle también la subida del dólar, entonces el dólar sube a raíz de esto que estamos comentando. Entonces, hoy en día explicar qué genera una crisis económica es muy complejo, pero digamos que para ser concretos, la globalización en la que estamos hoy en día hace que sea mucho más fácil que haya una crisis económica cuando una superpotencia o un país proveedor de digámoslo así, de productos y servicios tiene una afectación. Básicamente eso es lo que podría causar una crisis económica. Pero son muchos factores, Diana, son muchísimos. Me quedaría corto acá explicando qué puede causar una crisis económica. ¿Y cuánto nos afecta la crisis económica? Bueno, ¿cuánto nos afecta la crisis económica? Bastante. Básicamente por eso se llama una crisis. Eh, al estar limitados en la producción, en la comercialización y en la prestación de servicios a raíz de una devaluación de la moneda o cualquier otra variable, hace que las personas también se limiten en su poder adquisitivo o poder de compra. Y al no poder comprar o al no poder, digamos, dinamizar la economía, hace que también las empresas tengan que mirar estrategias para, digamos, subsistir o sobrevivir. Entonces, ahí es donde empiezan a hacer downsizing, que es el recorte de personal, la automatización, para que no tener que pagar, digamos, unos costos elevados para mantener una nómina de un personal cuando no se está vendiendo lo que se tenía que vender. Entonces nos afecta bastante, bastante, pero afortunadamente, como lo dije al inicio, esto es la fase de un ciclo, es decir, tiene un fin y estoy muy seguro de que ya estamos próximos o estamos ya muy cercanos a que esto que estamos viviendo en este momento termine. Bueno, Juan, te damos gracias por tu tiempo y por aclararnos estos temas de vital importancia para Colombia y para todo el mundo. Muchas gracias y que tengas un buen día. No, Diana, muchas gracias a ti por invitarme. Como te lo dije, esto es un tema muy complejo y es difícil explicarlo en tan corto tiempo. Y aún así, tratando de ser concreto, siento que me extendí un poco en algunas respuestas. Pero pues gracias por invitarme y para mí es un gusto. Cuantas veces necesites, aquí estoy para ti y para tus televidentes. Que estés muy bien. Hasta luego.